Antes de que empiece a contarles esta historia, quiero que sepan algo muy importante. Hay trabajos que no valen la pena, sin importar cuánto dinero te ofrezcan. Yo lo aprendí de la peor manera posible, y hoy vengo a compartirles mi experiencia para que ustedes nunca cometan el mismo error que yo. Lo que van a escuchar es completamente real. Cada palabra de lo que viví durante 30 días que marcaron mi vida para siempre. Si apenas nos estás conociendo, te invito a que te suscribas al canal Nunca de Noche, porque aquí compartimos historias reales de personas que han vivido experiencias que desafían toda lógica. Dale al botón de suscripción y activa la campanita, porque te aseguro que lo que viene no te lo vas a querer perder. Hace 2 años, yo trabajaba como guardia de seguridad en una empresa que prestaba servicios de vigilancia a diferentes lugares. Era un trabajo normal, nada del otro mundo, donde principalmente cuidaba bodegas, locales comerciales cerrados por remodelación, ese tipo de cosas. La paga no era mala, pero tampoco era suficiente para salir adelante como yo quería. Un día de octubre, mi supervisor me llamó a su oficina y me hizo una propuesta que en ese momento sonó como una bendición caída del cielo. Me ofreció un contrato especial de 1 mes, vigilando de noche un hospital abandonado que estaba próximo a ser demolido. El pago era el triple de lo que ganaba normalmente, todo por cuidar que no entraran saqueadores o indigentes, mientras se preparaba la demolición programada para principios de diciembre. Cuando me dijeron la cantidad que iba a ganar, no lo pensé 2 veces. Con ese dinero podía ponerme al corriente con todas mis deudas y hasta me sobraba para ahorrar un poco. Mi supervisor me explicó que el hospital había cerrado operaciones hacía 5 años por problemas financieros y supuestas irregularidades administrativas, y que desde entonces había estado completamente vacío. Me dijo que solo necesitaban a alguien confiable que hiciera rondas cada hora, verificara que todo estuviera en orden y reportara cualquier intrusión. Sonaba demasiado fácil para la cantidad de dinero que ofrecían, pero yo en ese momento solo veía los billetes y las posibilidades que se abrían ante mí. Qué equivocado estaba. Antes de continuar, déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez has trabajado como vigilante nocturno. Me gustaría saber si hay más personas que han vivido experiencias similares en lugares abandonados. La primera noche llegué al hospital 1 hora antes de que oscureciera, para familiarizarme con el lugar, mientras todavía había luz natural. El edificio era enorme, de pisos, con una estructura de los años 70 que ya se veía completamente deteriorada. La pintura exterior estaba descascarada, las ventanas tenían vidrios rotos o ausentes, y la entrada principal estaba sellada con tablones de madera que tenían señales de óxido en los clavos. Mi supervisor me entregó las llaves de una entrada lateral que usaban los trabajadores cuando venían a revisar estructuras o hacer evaluaciones de demolición. También me dio un mapa del edificio, una linterna potente, un radio de comunicación y un celular de la empresa, por si necesitaba reportar algo urgente. Cuando entré por primera vez, el olor me golpeó como un puñetazo. Era una mezcla de humedad, moho, desinfectante viejo y algo más que no supe identificar en ese momento. Algo que me recordaba a cuando visitas un funeral y hay flores marchitas mezcladas con ese aroma dulzón y nauseabundo de la muerte. Los pasillos estaban llenos de escombros, pedazos de yeso caído del techo, sillas de ruedas volcadas, camillas oxidadas recostadas contra las paredes. Las señalizaciones todavía estaban en su lugar,
emergencias, rayos X, pediatría, maternidad, quirófanos. Cada letrero era un recordatorio de que ese lugar alguna vez estuvo lleno de vida, de voces, de esperanza y de dolor. La luz del atardecer entraba por las ventanas rotas, creando sombras alargadas que bailaban en las paredes cada vez que se movía alguna cortina rasgada por el viento. Recuerdo que pensé que durante el día el lugar se veía triste y abandonado, pero que seguramente de noche iba a ser diferente. No tenía idea de cuánto. Empecé mi recorrido siguiendo el mapa, marcando mentalmente los puntos de control donde debía pasar en cada ronda. Primer piso, recepción, sala de espera, farmacia, archivos. Segundo piso, habitaciones de pacientes, enfermería, sala de médicos. Tercer piso, más habitaciones, terapia intensiva, pediatría. Cuarto piso, administración, salas de juntas, oficinas. Mientras caminaba haciendo esa primera inspección, algo me llamó la atención. En varias habitaciones del segundo y tercer piso todavía quedaba equipo médico. Monitores viejos cubiertos de polvo, tanques de oxígeno vacíos, hasta camillas con sábanas amarillentas todavía puestas. Me pareció extraño que no se hubieran llevado todo eso antes de cerrar, pero asumí que simplemente lo habían abandonado porque ya no servía o porque el costo de moverlo no valía la pena. Lo que sí me inquietó fue encontrar expedientes médicos tirados por el suelo en el área de archivos. Páginas y páginas con nombres de pacientes, diagnósticos, tratamientos. Sentí que no debería estar viendo eso, como si estuviera invadiendo la privacidad de personas que confiaron sus vidas y sus secretos a este lugar. Cuando cayó la noche por completo y encendí mi linterna para continuar las rondas, la atmósfera cambió radicalmente. Los sonidos que durante el día podían atribuirse al viento o a la estructura vieja del edificio, en la oscuridad cobraban una dimensión completamente diferente. Escuchaba crujidos en el piso de arriba cuando yo estaba en el primero. Escuchaba como si algo se arrastrara en algún pasillo lejano. El viento silbaba por las ventanas rotas, creando un sonido que parecía un lamento prolongado y desesperado. Intenté calmarme, diciéndome que era normal, que todos los edificios viejos hacen ruidos, que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada por estar solo en un lugar tan grande y sombrío. Pero había algo más, algo que no podía explicar con lógica. Cada vez que apagaba mi linterna por un momento para dejar que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad, tenía la sensación abrumadora de que no estaba solo. Sentía como si alguien me observara desde las sombras, como si hubiera presencias escondidas en cada esquina, esperando a que me descuidara. Mi instinto me gritaba que saliera de ahí, que ese dinero no valía la pena, pero mi lado racional me decía que solo eran nervios de la primera noche. 30 días, me repetía. Solo 30 días y tendría suficiente dinero para cambiar mi situación. Podía aguantar 30 días. Esa primera noche pasó sin incidentes graves, pero cuando salí del hospital a las 6 de la mañana y vi la luz del sol, sentí un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si hubiera escapado de algo, aunque no sabía exactamente de qué. Conduje a mi casa con las manos todavía temblando ligeramente en el volante, pensando que las siguientes noches serían más fáciles una vez que me acostumbrara al lugar. Qué ingenuo fui al pensar eso. Lo que no sabía es que esa primera noche había sido solo el principio, apenas una probadita de lo que me esperaba en las siguientes semanas. El hospital abandonado tenía secretos que estaban a punto de revelarse,
Y yo, sin saberlo, acababa de convertirme en el testigo involuntario de horrores que jamás imaginé posibles. La segunda noche llegué al hospital con una mentalidad completamente diferente. Me había convencido a mí mismo de que los nervios de la primera noche eran normales, que cualquiera se hubiera sentido inquieto en un lugar tan grande y vacío. Llevé conmigo una termo con café bien cargado, unos audífonos para escuchar música durante los ratos muertos y hasta unos sándwiches para hacer las horas más llevaderas. Pensé que si podía hacer que la experiencia fuera más rutinaria y menos dramática, las siguientes 29 noches pasarían volando. Qué equivocado estaba al creer que podía controlar lo que ese lugar tenía preparado para mí. Las primeras 3 horas transcurrieron sin mayor problema. Hice mis rondas cada 60 minutos como me habían indicado. Revisé las puertas de acceso. Verifiqué que las ventanas selladas siguieran en su lugar. Y anoté todo en mi reporte. El edificio hacía sus ruidos habituales de estructura vieja, crujidos en las vigas de madera, el metal expandiéndose o contrayéndose por los cambios de temperatura, el viento colándose por los huecos de las ventanas rotas. Nada que no pudiera explicar con lógica básica. Incluso me permití relajarme un poco y escuchar algo de música mientras revisaba mi celular durante los descansos entre rondas. Pero todo cambió alrededor de la 1 de la madrugada, cuando estaba sentado en lo que alguna vez fue la estación de enfermeras del segundo piso. De repente, escuché un sonido que me heló la sangre. Pasos claros y definidos, caminando por el pasillo del tercer piso, justo encima de donde yo estaba. No eran los crujidos aleatorios del edificio, eran pasos humanos, con un ritmo constante, como si alguien estuviera caminando con propósito de un lado a otro. Tacón, punta, tacón, punta. El sonido era tan nítido que incluso podía distinguir que quien caminaba llevaba zapatos duros, tal vez botas o zapatos de suela rígida. Me quité los audífonos inmediatamente y me quedé completamente inmóvil, con todos mis sentidos en alerta máxima. Los pasos continuaron durante casi 2 minutos, yendo desde lo que calculé era el área de terapia intensiva hacia las habitaciones del ala este. Tomé mi linterna y mi radio, y con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho, subí las escaleras hacia el tercer piso. Cada escalón que subía crujía bajo mi peso, anunciando mi presencia a quien o lo que estuviera arriba. Cuando llegué al tercer piso y alumbré el pasillo con mi linterna, no había absolutamente nadie. El corredor estaba completamente vacío, cubierto de polvo, y lo más perturbador de todo, no había huellas en el polvo del suelo. Revisé cada habitación de ese piso, abriendo puertas oxidadas que chirriaban espantosamente, alumbrando cada rincón oscuro. Nada. No encontré señales de que alguien hubiera estado ahí. Ninguna ventana forzada, ninguna puerta abierta que no debiera estarlo, ninguna evidencia de intrusos. Intenté calmarme pensando que tal vez había sido algún animal grande, una rata o un mapache, aunque en el fondo sabía que ningún animal hace ese tipo de sonido. Los pasos que había escuchado eran inequívocamente humanos, pero no había nadie ahí. Bajé de nuevo a mi puesto sintiéndome observado todo el camino, como si algo en las sombras siguiera cada uno de mis movimientos con interés. La tercera noche, los sonidos se intensificaron. Esta vez no eran solo pasos. Alrededor de las 2 de la mañana, mientras hacía mi ronda por el primer piso,
escuché el sonido inconfundible de una puerta cerrándose con fuerza en algún lugar del ala de emergencias. El golpe fue tan fuerte que resonó por todo el edificio, seguido de un silencio absoluto que se sentía antinatural. Corrí hacia esa área con la linterna en alto, pero cuando llegué, todas las puertas estaban exactamente como las había dejado en mi ronda anterior. Algunas abiertas, otras cerradas, ninguna moviéndose. Revisé las bisagras buscando alguna explicación, pensando que tal vez el viento las había cerrado, pero la mayoría de esas puertas estaban tan oxidadas que se necesitaba fuerza considerable para moverlas. La cuarta noche fue cuando escuché las voces por primera vez. No eran voces claras que pudiera entender, sino murmullos lejanos que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era como si hubiera conversaciones susurradas en habitaciones distantes, un murmullo constante y bajo que aparecía y desaparecía como olas. Cuando intentaba acercarme hacia donde creía que provenían, los murmullos se detenían por completo. Cuando me quedaba quieto, volvían a comenzar. Era un juego enfermizo de gato y ratón, donde yo era definitivamente el ratón, y algo invisible se divertía jugando conmigo. Para la quinta noche, ya había dejado de intentar racionalizar lo que estaba experimentando. Los sonidos se habían vuelto parte de mi rutina nocturna. Pasos en pisos donde yo no estaba, puertas cerrándose solas, murmullos que aparecían y desaparecían, y algo nuevo que me aterraba más que todo lo anterior: el sonido de camillas siendo arrastradas. Escuchaba claramente el chirrido característico de las ruedas oxidadas de las camillas moviéndose por los pasillos. Pero cada vez que iba a investigar, encontraba las camillas exactamente donde las había visto en mi última ronda, cubiertas de polvo y óxido, sin señales de haber sido movidas en años. La sexta noche introdujo un elemento que me hizo considerar seriamente renunciar al contrato: el llanto. Alrededor de las 3 de la mañana, mientras estaba en el cuarto piso revisando las oficinas administrativas, escuché el llanto desconsolado de un niño pequeño que parecía venir del área de pediatría en el tercer piso. Era un llanto agudo, desesperado, el tipo de llanto que hace un niño cuando tiene mucho miedo o está sufriendo. Mi instinto humano me impulsó a bajar corriendo las escaleras para ayudar, olvidando por un momento que ese hospital llevaba años abandonado y que no debería haber ningún niño ahí. Cuando llegué a pediatría, el llanto se detuvo abruptamente, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. El silencio que siguió fue ensordecedor, tan denso y pesado que podía sentirlo presionando contra mis tímpanos. Recorrí cada habitación del área infantil, alumbrando las paredes decoradas con animales pintados que ahora se veían siniestros y desteñidos, las cunas pequeñas volcadas, los juguetes rotos esparcidos por el suelo. No había nadie, ningún niño llorando, ningún adulto escondiéndose, nada que explicara ese sonido tan real y desgarrador que había escuchado. La séptima noche completó mi primera semana en ese infierno, y fue la noche en que finalmente acepté que algo profundamente anormal estaba sucediendo en ese hospital. Los sonidos ya no eran aleatorios. Había un patrón, una intencionalidad detrás de ellos. Los pasos siempre ocurrían en el piso de arriba de donde yo estaba. Las puertas se cerraban cuando yo estaba en la dirección opuesta. Los murmullos aparecían cuando me quedaba quieto, como invitándome a buscarlos. Y el llanto del niño, que escuché de nuevo esa noche, sonaba cada vez más desesperado,
más real, más cercano. Cuando salí del hospital esa séptima mañana, no conduje directo a casa como las noches anteriores. Me estacioné en un café 24 horas y me quedé sentado en mi auto, temblando no por el frío, sino por algo mucho más profundo. Había sobrevivido una semana completa, pero me quedaban 23 noches más. El dinero que me estaban pagando de repente no parecía suficiente, pero tampoco podía permitirme renunciar. Necesitaba ese ingreso desesperadamente, así que tomé una decisión. Aguantaría, no importaba lo que ese lugar me tuviera preparado. Pero en el fondo, una parte de mí ya sabía que esa decisión terminaría cobrándome un precio mucho más alto del que estaba dispuesto a pagar. La segunda semana comenzó con una decisión que cambiaría completamente mi perspectiva de lo que estaba sucediendo en ese hospital. Ya no podía seguir limitándome a hacer rondas superficiales y huir cada vez que escuchaba algo extraño. Necesitaba entender qué era ese lugar realmente, qué había sucedido ahí que pudiera explicar los fenómenos que estaba experimentando noche tras noche. Así que tomé el mapa arquitectónico que me había dado mi supervisor y decidí explorarlo todo metódicamente, habitación por habitación, piso por piso, hasta que encontrara alguna respuesta. No tenía idea de que lo que estaba a punto de descubrir era mucho peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. La octava noche empecé mi exploración detallada por el ala este del segundo piso, un área que hasta ese momento había evitado, porque las puertas estaban selladas con cadenas y candados industriales. Me había parecido extraño que algunas secciones del hospital estuvieran cerradas con tanto cuidado, mientras el resto del edificio estaba completamente abierto y accesible. Usando las herramientas que llevaba en mi mochila, logré forzar uno de los candados oxidados y entré a un pasillo que olía diferente al resto del hospital. No era solo humedad y moho. Había un olor químico penetrante, como formol mezclado con algo más acre y desagradable que me quemaba la nariz y me hacía los ojos lagrimear. El pasillo tenía 6 puertas, 3 a cada lado, todas cerradas con cerrojos que chirriaron horriblemente cuando los forcé. La primera habitación que abrí me dejó sin aliento. Estaba completamente intacta, como si el tiempo se hubiera detenido ahí dentro. Había una camilla en el centro, con correas de cuero todavía ajustadas, el tipo de correas que se usan para sujetar a pacientes. A los lados había mesas de instrumental médico con jeringas, bisturís y herramientas que no reconocí, pero que se veían antiguas y amenazadoras. En las paredes había estantes con frascos de vidrio llenos de líquidos turbios, algunos conteniendo especímenes que preferí no examinar muy de cerca. Lo más perturbador eran las manchas en el suelo y en la camilla, manchas oscuras que el tiempo había vuelto casi negras, pero que claramente habían sido sangre. Las siguientes habitaciones eran variaciones del mismo horror. Todas tenían camillas con correas, todas tenían instrumental médico antiguo y todas tenían esas manchas oscuras que narraban historias silenciosas de sufrimiento. Pero fue en la última habitación donde encontré lo que me haría entender la verdadera naturaleza de ese lugar. Había un archivero metálico contra la pared, y cuando logré abrir los cajones oxidados, encontré expedientes médicos. No expedientes normales de tratamientos estándar. Eran documentos de experimentos, pruebas de medicamentos no autorizados, procedimientos que cualquier ética médica condenaría. Los pacientes tenían números en lugar de nombres completos,
como si fueran sujetos de laboratorio en lugar de seres humanos. Leí varios expedientes con creciente horror. Hablaban de tratamientos experimentales para enfermedades mentales usando electroshock en dosis que claramente eran peligrosas. Mencionaban pruebas de medicamentos psicotrópicos en pacientes sin su consentimiento. Describían procedimientos quirúrgicos invasivos realizados en personas diagnosticadas con esquizofrenia o depresión severa, operaciones que básicamente eran lobotomías encubiertas. Los expedientes incluían notas escritas a mano de médicos que documentaban fríamente los efectos secundarios: convulsiones, pérdida de memoria, cambios de personalidad y, en muchos casos, muerte. La palabra muerte aparecía con una frecuencia aterradora en esos documentos. Pero lo que realmente me heló la sangre fue descubrir que esta ala secreta no aparecía en el mapa oficial del hospital. Cuando comparé los planos arquitectónicos con lo que estaba viendo, esta sección simplemente no existía en papel. Era como si alguien hubiera borrado intencionalmente esa parte del edificio de todos los registros oficiales. Eso significaba que los experimentos que se habían realizado ahí eran tan ilegales, tan inmorales, que habían tenido que ocultarlos incluso en los documentos internos del hospital. ¿Cuántas personas habrían sufrido ahí sin que nadie supiera siquiera que existía ese lugar? La 9ª noche decidí explorar el sótano, otra área que había estado evitando porque la entrada estaba en una esquina oscura del primer piso, al final de un pasillo que siempre se sentía más frío que el resto del edificio. Las escaleras que bajaban eran de concreto agrietado, tan estrechas que mis hombros rozaban las paredes a ambos lados. Mientras descendía, la temperatura bajaba notablemente con cada escalón, y el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Mi linterna apenas penetraba la oscuridad que parecía casi sólida, como si la luz misma se resistiera a iluminar lo que había abajo. El sótano era mucho más grande de lo que esperaba, extendiéndose bajo gran parte del hospital. Había salas de almacenamiento llenas de equipo médico obsoleto, cubierto de óxido y telarañas, calderas antiguas que alguna vez calentaron el edificio, y tuberías expuestas que goteaban agua con un sonido rítmico y perturbador. Pero fue al fondo del sótano donde encontré lo que buscaba sin saber que lo estaba buscando: la morgue. Y al igual que el ala de experimentación, esta morgue no aparecía en ningún plano oficial del hospital. La puerta de la morgue era de metal pesado con una ventanilla pequeña de vidrio reforzado. Cuando la abrí, el frío que salió de ahí era antinatural, mucho más intenso que el resto del sótano. La habitación tenía las típicas gavetas de acero inoxidable en las paredes, diseñadas para almacenar cuerpos. Había 12 gavetas en total, y lo que me hizo temblar fue notar que varias de ellas tenían candados nuevos, candados que brillaban sin rastro de óxido, mientras todo lo demás en ese sótano estaba corroído por los años. Alguien había estado cerrando esas gavetas recientemente, mucho después de que el hospital cerrara operaciones. No me atreví a abrir ninguna de las gavetas con candado, pero revisé las que estaban sin seguro. La mayoría estaban vacías, con solo las bandejas de metal manchadas y oxidadas. Pero en una de ellas encontré algo que me hizo salir corriendo de ese sótano: documentos adicionales, fotografías en blanco y negro, de pacientes antes y después de los experimentos, y lo peor de todo, una lista manuscrita con más de 50 nombres seguidos de fechas y la palabra defunción.
La lista estaba organizada cronológicamente, abarcando un periodo de 3 años, desde 1971 hasta 1970, y 50 personas que habían muerto en ese hospital, probablemente como resultado de los experimentos ilegales, y cuyos cuerpos quizás nunca fueron reclamados o reportados apropiadamente. La 10ª noche no pude entrar al hospital. Me quedé sentado en mi auto en el estacionamiento, mirando ese edificio monstruoso que ahora sabía albergaba no solo fenómenos paranormales, sino también los secretos oscuros de crímenes médicos que habían quedado impunes. Entendí por qué ese lugar se sentía tan pesado, tan cargado de energía negativa. No era solo un hospital abandonado. Era una tumba sin marcar para decenas de personas que habían sido torturadas bajo el disfraz de tratamiento médico. Sus espíritus probablemente seguían atrapados ahí, en las habitaciones donde habían sufrido, en los pasillos donde habían caminado con esperanza de curarse sin saber que nunca saldrían vivos. Finalmente entré después de casi 2 horas de estar en el auto. Necesitaba ese dinero, necesitaba completar el contrato. Pero ahora, cada sonido que escuchaba, cada paso fantasma, cada puerta que se cerraba sola, tenía un significado diferente. No eran solo fenómenos aleatorios, eran las víctimas de ese lugar intentando comunicarse, intentando que alguien supiera lo que les había pasado. Y yo, sin quererlo, me había convertido en el testigo de su sufrimiento perpetuo. La 3ª semana marcó un punto de no retorno en mi experiencia. Ya no se trataba solo de sonidos inexplicables o de descubrir secretos oscuros en documentos viejos. Ahora estaba a punto de enfrentarme cara a cara con algo que desafiaría cada fibra racional de mi ser. Los primeros 14 días habían sido una preparación, un calentamiento para lo que realmente habitaba en ese hospital. Y cuando finalmente los vi, cuando mis ojos confirmaron lo que mi instinto ya sabía, algo dentro de mí se rompió de una manera que nunca podría repararse completamente. La 15ª noche comenzó como todas las anteriores. Llegué al hospital a las 10 de la noche, hice mi primera ronda de verificación, anoté todo en mi reporte. Pero alrededor de la medianoche, mientras subía las escaleras hacia el 3er piso, sentí que algo era diferente. El aire estaba más pesado, más frío de lo normal, y había un silencio absoluto que no era natural. Ni siquiera se escuchaban los crujidos habituales del edificio. Era como si todo el hospital estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Y entonces, cuando llegué al rellano del 3er piso y alumbré el pasillo con mi linterna, la vi por primera vez. Al final del corredor, justo donde el pasillo giraba hacia el ala de pediatría, había una figura humana de pie completamente inmóvil. Era una mujer vestida con lo que parecía ser una bata de hospital vieja, de esas que usaban los pacientes hace décadas, de tela delgada que le llegaba hasta los tobillos. Estaba de espaldas a mí, con el cabello largo y oscuro cayendo sobre sus hombros de manera desordenada. Lo primero que pensé fue que había un intruso, alguien que había logrado entrar al hospital sin que yo me diera cuenta. Pero entonces me di cuenta de 2 cosas que hicieron que mi sangre se congelara. Podía ver a través de ella, como si fuera una imagen proyectada sobre una pantalla translúcida, y no se movía en absoluto, ni siquiera respiraba. Grité preguntando quién era, mi voz resonando por el pasillo vacío. Pero la figura no reaccionó. Di un paso hacia adelante
y en ese momento ella giró la cabeza hacia mí con un movimiento que no era natural, demasiado rápido y fluido. No pude ver su rostro porque mi linterna parpadeó y se apagó por completo, dejándome en oscuridad total. Cuando logré encenderla de nuevo segundos después, temblando tanto que apenas podía sostenerla, el pasillo estaba completamente vacío. Corrí hacia donde había estado la figura. Inspeccioné cada habitación cercana. Busqué cualquier evidencia de que alguien hubiera estado ahí. Nada. Solo el polvo intacto en el suelo y el frío sobrenatural que todavía impregnaba el aire. La 16ª noche, las apariciones se multiplicaron. Vi a un hombre en bata médica caminando por el pasillo del segundo piso. Sus pasos no hacían ningún sonido, y cuando pasé mi linterna sobre él, simplemente se desvaneció como humo. Vi la silueta de lo que parecía ser un niño pequeño asomándose por la puerta de una de las habitaciones de pediatría, pero cuando me acerqué, solo encontré la habitación vacía, con juguetes rotos esparcidos por el suelo. Vi sombras moviéndose en mi visión periférica constantemente, figuras que desaparecían cada vez que giraba la cabeza para verlas directamente. Era como si el hospital estuviera poblado por un segundo turno de habitantes invisibles que solo se manifestaban parcialmente en mi realidad. Pero fue la 17ª noche cuando experimenté el encuentro más aterrador hasta ese momento. Estaba haciendo mi ronda por el 4º piso, en el área de oficinas administrativas, cuando noté que la puerta de una de las salas de juntas estaba entreabierta. Yo sabía con certeza absoluta que esa puerta había estado cerrada en mi ronda anterior. Me acerqué lentamente, con cada músculo de mi cuerpo tenso, preparado para correr si era necesario. Empujé la puerta suavemente y alumbré el interior con mi linterna. La sala de juntas tenía una mesa larga en el centro rodeada de sillas viejas, y en esas sillas, sentadas en completo silencio, había 6 figuras translúcidas. 3 hombres y 3 mujeres, todos vestidos con batas de hospital de diferentes épocas, todos mirando hacia el centro de la mesa, como si estuvieran en medio de una reunión. Sus rostros eran visibles pero borrosos, como si los estuviera viendo a través de un cristal empañado. Ninguno de ellos se movió cuando entré. Ninguno giró la cabeza para mirarme. Solo permanecieron sentados en esa pose grotesca de normalidad, como fantasmas atrapados en un bucle eterno, repitiendo algún momento de sus vidas pasadas. Me quedé paralizado en la entrada durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo, buscando desesperadamente alguna explicación racional. Tal vez era una alucinación por falta de sueño. Tal vez alguien había puesto proyectores para asustarme. Tal vez estaba teniendo un episodio psicótico. Pero en el fondo sabía la verdad. Eran reales, tan reales como podía ser algo que ya no pertenecía a nuestro mundo. Eran las almas de personas que habían muerto en ese hospital, atrapadas aquí por razones que no podía comenzar a entender. De repente, todos giraron sus cabezas hacia mí al mismo tiempo, con ese mismo movimiento antinatural que había visto antes. Aunque no podía distinguir claramente sus rasgos faciales, sentí sus miradas clavarse en mí con una intensidad que me atravesaba hasta los huesos. Y entonces, al unísono, todos levantaron sus manos y señalaron hacia la ventana detrás de mí. Giré instintivamente para ver qué señalaban,
y cuando volví a mirar hacia la sala de juntas, todos habían desaparecido. Las sillas estaban vacías, el polvo en la mesa estaba intacto. Era como si nunca hubieran estado ahí. La 18ª noche vi rostros observándome desde las ventanas de habitaciones que yo sabía que estaban en pisos superiores mientras yo estaba abajo. Caras pálidas y borrosas, presionadas contra los vidrios rotos, mirándome a hacer mis rondas. La 19ª noche escuché voces susurrando mi nombre en pasadizos oscuros, y cuando me giraba, veía figuras alejándose rápidamente, sus formas difuminándose en las sombras. La 20ª noche desperté de una especie de trance para darme cuenta de que había estado parado frente a una de las habitaciones del ala de experimentación durante casi 1 hora, sin recordar cómo había llegado ahí. Para la 21ª noche, el último día de mi 3ª semana, ya había aceptado completamente que ese hospital estaba habitado por algo más que memorias y polvo. Las víctimas de los experimentos ilegales, los pacientes que habían muerto sin que nadie supiera la verdad, todos ellos seguían ahí de alguna manera. Sus energías, sus conciencias, sus almas, como quieran llamarlo, permanecían atrapadas en ese lugar de sufrimiento. Y ahora que podía verlos, ahora que había cruzado ese umbral invisible que separa nuestro mundo del suyo, ellos podían verme también. Y eso, entendí con creciente horror, cambiaba todo. Cuando salí del hospital esa mañana después de completar 3 semanas, supe que la última semana sería diferente. Ya no era solo un observador asustado de fenómenos inexplicables. Me había convertido en parte de su mundo, tanto como ellos eran parte del mío. Los muros entre los vivos y los muertos se habían adelgazado tanto en ese lugar que ya casi no existían, y lo que vendría en los próximos 7 días me haría desear nunca haber aceptado ese maldito contrato. La 4ª semana comenzó con una sensación que nunca antes había experimentado en mi vida. La certeza absoluta de que estaba siendo cazado. Ya no eran encuentros pasivos donde yo los veía y ellos desaparecían. Ahora había una intencionalidad directa en cada manifestación, como si hubieran decidido que era hora de interactuar conmigo de manera más activa. Las reglas del juego habían cambiado, y yo era ahora el objetivo principal de algo que había estado observándome pacientemente durante 3 semanas, esperando el momento adecuado para atacar. La 22ª noche, mientras hacía mi ronda por el 2º piso, escuché mi nombre. No era un murmullo lejano como las veces anteriores. Era mi nombre completo pronunciado claramente por una voz que parecía venir de todas direcciones al mismo tiempo. Me quedé paralizado en medio del pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. La voz lo repitió, esta vez con un tono más urgente, casi desesperado. Cuando finalmente reuní el coraje para responder, preguntando quién era, se hizo un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración agitada. Y entonces, todas las puertas del pasillo se cerraron simultáneamente con un estruendo que hizo temblar las paredes. La 23ª noche fue cuando sentí el primer contacto físico. Estaba revisando el área de farmacia en el primer piso, cuando sentí una mano fría como el hielo posarse sobre mi hombro derecho. No fue una sensación ambigua o imaginaria. Fue un toque tan real y tangible como si una persona de carne y hueso me hubiera tocado. Grité y me giré violentamente, pero no había nadie detrás de mí, solo el aire frío y el olor a formol
que ahora reconocía como la señal de que algo estaba cerca. Mi hombro seguía sintiendo esa frialdad penetrante, como si la mano todavía estuviera ahí, aunque ya no pudiera verla. Pasaron casi 20 minutos antes de que la sensación desapareciera y mi piel recuperara su temperatura normal. Pero lo que realmente marcó un punto de quiebre fue lo que sucedió la 24ª noche. Había dejado mi mochila con mis pertenencias en la estación de enfermeras del segundo piso mientras hacía una ronda rápida. Cuando regresé, todo el contenido estaba esparcido por el suelo de una manera muy específica. Mis cosas estaban organizadas formando una flecha que señalaba hacia el ala de experimentación que había descubierto semanas atrás. Mi linterna de repuesto, mi termo de café, mi radio, mi celular, todo colocado deliberadamente para formar esa flecha. No había manera de que el viento o algún animal hubiera hecho eso. Alguien o algo quería que fuera hacia esa área, y el mensaje era imposible de ignorar. Contra todo mi instinto de supervivencia, seguí la dirección de esa flecha. Caminé hacia el ala sellada donde había encontrado las habitaciones de experimentación, y cuando llegué, la puerta que yo había forzado semanas atrás estaba completamente abierta de par en par. Las luces de emergencia del pasillo, que nunca habían funcionado antes, parpadeaban débilmente creando un efecto estroboscópico que hacía que todo se viera como una película de terror antigua. Y al final del pasillo, en la última habitación donde había encontrado los expedientes médicos, había una figura esperándome. Era un hombre mayor vestido con una bata de médico manchada de sangre seca. Esta vez la aparición era mucho más nítida que las anteriores. Podía ver sus rasgos faciales claramente: ojos hundidos, piel pálida y traslúcida, y una expresión de profunda tristeza mezclada con algo que parecía ser culpa. Me miraba directamente con una intensidad que me paralizaba. Cuando finalmente encontré mi voz para preguntarle qué quería, él levantó su mano lentamente y señaló hacia el archivero, donde yo había encontrado los expedientes. Sus labios se movieron como si estuviera hablando, pero no salió ningún sonido. Intentó comunicarse una y otra vez, cada vez con más frustración visible en su rostro espectral, hasta que finalmente se desvaneció dejando solo el frío y ese olor químico que ahora asociaba con su presencia. La 25ª noche, los objetos comenzaron a moverse por sí solos, con una violencia que nunca había visto. Camillas rodando por los pasillos a velocidades imposibles, puertas abriéndose y cerrándose con tanta fuerza que arrancaban las bisagras oxidadas, ventanas que estallaban sin razón aparente, llenando los pisos de cristales rotos. Estaba en medio de un caos sobrenatural, donde las leyes físicas parecían no aplicar. Corrí de un lado a otro intentando encontrar un lugar seguro, pero no había ninguno. El hospital completo se había convertido en una manifestación activa de la energía atrapada de todas las almas que habían sufrido ahí. Fue esa noche cuando finalmente entendí lo que el médico fantasma había estado tratando de decirme. Regresé al archivero de la sala de experimentación y busqué más profundamente entre los documentos. Encontré expedientes que detallaban no solo los experimentos en pacientes psiquiátricos, sino también una red de encubrimiento que involucraba a la administración del hospital. Había órdenes firmadas para falsificar certificados de defunción, para incinerar cuerpos sin permiso familiar, para silenciar a enfermeras y personal de apoyo que cuestionaban los procedimientos. El hospital
no solo había sido un lugar de experimentos médicos ilegales. Había sido parte de un sistema corrupto que había sacrificado vidas humanas en nombre de la investigación y el dinero. La 26ª noche, las voces se multiplicaron. Ya no era solo mi nombre lo que escuchaba. Ahora eran frases completas, súplicas desesperadas. Ayúdanos, cuéntalo, no dejes que nos olviden, haz que sepan lo que pasó. Eran las voces de las víctimas, atrapadas en un limbo de sufrimiento eterno, buscando a alguien del mundo de los vivos que pudiera ser su voz. Y yo, queriendo o no, me había convertido en ese alguien. El peso de esa responsabilidad era abrumador. No solo tenía que sobrevivir las noches restantes, ahora también cargaba con el deber moral de hacer algo con la información que había descubierto. La 27ª noche experimenté lo que solo puedo describir como una posesión parcial. Perdí segmentos de tiempo sin recordar qué había hecho. Encontraba notas escritas en mi libreta con caligrafías que no eran la mía, mensajes desesperados pidiendo justicia. Tenía moretones en mis brazos que no recordaba haberme hecho, como si alguien me hubiera agarrado con fuerza durante esos lapsos de memoria perdida. Mi cuerpo estaba siendo usado como vehículo de comunicación por entidades que ya no tenían forma física propia. La línea entre yo y ellos se estaba difuminando peligrosamente. Para la 28ª noche, estaba al límite de mi resistencia mental. Apenas había dormido en días. Cuando cerraba los ojos, veía rostros de las víctimas. Sentía sus manos tocándome. Escuchaba sus súplicas. Sabía que no podía continuar mucho más tiempo así, sin perder completamente la cordura. Pero solo me quedaban 2 noches más para completar el mes y cobrar todo el dinero. 2 noches más y podría salir de ahí para siempre. O eso pensaba, porque lo que vendría en las últimas 48 horas me haría entender que algunos lugares no te dejan ir tan fácilmente y que algunas experiencias te marcan de maneras que ningún dinero puede compensar. La 29ª noche llegué al hospital con la determinación de un hombre que ve la luz al final del túnel. Solo una noche más después de esta y habría terminado. Solo 24 horas más y podría cobrar mi dinero, salir de ahí y nunca más volver a pisar ese lugar maldito. Pero las entidades que habitaban ese hospital tenían otros planes para mí. Era como si supieran que estaba a punto de escapar y no iban a permitir que me fuera sin llevarme algo de su mundo conmigo para siempre. Esa noche el hospital estaba inusualmente silencioso, y eso me aterraba más que todos los ruidos que había escuchado en las semanas anteriores. No había pasos fantasmas, no había puertas cerrándose, no había murmullos, solo un silencio denso y expectante, como la calma antes de una tormenta devastadora. Hice mis primeras rondas con todos mis sentidos en alerta máxima, esperando que algo saltara sobre mí en cualquier momento. Pero nada pasaba. El vacío de sonido era tan absoluto que podía escuchar mi propia sangre corriendo por mis venas, el roce de mi ropa contra mi piel, hasta el parpadeo de mis ojos. Alrededor de las 2 de la madrugada, todas las luces de emergencia que quedaban en el edificio se encendieron simultáneamente, algo que nunca había sucedido antes. El hospital completo se iluminó con ese resplandor rojo enfermizo de las luces de emergencia, creando sombras alargadas y grotescas en cada superficie. Y entonces escuché algo que hizo que mi sangre se congelara. Música. Era una melodía de caja musical, débil y distorsionada, viniendo desde el 3er piso.
específicamente desde el ala de psiquiatría, un área que había evitado intencionalmente durante todo el mes, porque algo en mi instinto me gritaba que ese lugar era diferente, más peligroso que cualquier otra sección del hospital. Subí las escaleras sintiendo como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. Cada paso era una batalla contra mi instinto de supervivencia, que me ordenaba correr en dirección opuesta. La música se hacía más fuerte conforme me acercaba, y ahora podía identificar la melodía. Era una canción de cuna infantil, pero tocada de forma tan lenta y desafinada que sonaba siniestra y perturbadora. Cuando llegué a la entrada del ala psiquiátrica, las puertas dobles de acero que siempre habían estado cerradas con candados estaban completamente abiertas de par en par, revelando un pasillo largo y estrecho, con puertas acolchadas a ambos lados. Las habitaciones del ala psiquiátrica eran celdas de aislamiento, puertas con pequeñas ventanillas de vidrio reforzado, paredes acolchadas ahora rasgadas y colgando en tiras, y en cada habitación equipo de contención, chalecos de fuerza colgados en ganchos, correas de cuero en las paredes, y lo más perturbador, marcas de arañazos profundos en las superficies acolchadas, como si los pacientes hubieran intentado desesperadamente escapar usando sus propias uñas hasta sangrar. La música venía de la última habitación al final del pasillo, la número 13, y la puerta estaba entreabierta con luz parpadeante, saliendo de su interior. Cuando empujé esa puerta, lo que vi dentro superó todas las pesadillas que había experimentado en las semanas anteriores. La habitación estaba llena de figuras. No eran translúcidas como las apariciones que había visto antes. Eran casi sólidas, casi reales, al menos una docena de ellas. Todas vestían las batas de hospital que se usaban en los años 70. Todas tenían la piel pálida y ojos vacíos, y todas estaban de pie en círculo alrededor de algo en el centro de la habitación. Cuando entraron en mi campo de visión completo, todas giraron sus cabezas hacia mí, al unísono, con ese movimiento antinatural que ya conocía. Y entonces se separaron lentamente, revelando lo que estaban rodeando. En el centro del círculo había una camilla antigua con un cuerpo acostado sobre ella. Pero no era un fantasma. Era una persona real, o al menos algo que alguna vez había sido una persona. El cuerpo estaba momificado, la piel seca y oscura, adherida directamente a los huesos, la boca abierta en un grito silencioso eterno. Llevaba un chaleco de fuerza todavía atado, las correas tan apretadas que habían dejado marcas permanentes en los restos. Y lo peor de todo, la mano derecha estaba levantada y señalando directamente hacia mí, como si ese cadáver llevara décadas esperando que alguien entrara a esa habitación. Las figuras comenzaron a moverse hacia mí lentamente, sus movimientos sincronizados como una danza macabra. Ya no había translucidez en ellas, eran sólidas, reales, y podía sentir la intención malévola emanando de cada una. Querían que me quedara, querían que me uniera a ellos en su prisión eterna de sufrimiento. Sus bocas se abrieron al mismo tiempo, y de todas ellas salió un sonido que no era humano, un alarido colectivo, que era mitad grito de dolor y mitad risa demente. El sonido era tan fuerte, tan físicamente poderoso, que sentí que mis tímpanos iban a estallar. Eso fue lo que rompió mi parálisis. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida, saliendo de esa habitación, atravesando el pasillo del ala psiquiátrica, mientras todas las puertas de las celdas
se abrían simultáneamente a mi paso, revelando más figuras que comenzaban a salir. Bajé las escaleras de 3 en 3, resbalando en mi propio miedo, golpeándome contra las paredes en mi desesperación por llegar a la salida. Detrás de mí podía escuchar los pasos de todas esas entidades persiguiéndome, sus alaridos llenando cada centímetro del hospital, las paredes vibrando con el sonido de su furia. Llegué a la entrada lateral, forcé la puerta con tanta fuerza que casi la arranqué de sus bisagras y salí corriendo al estacionamiento. No me detuve hasta llegar a mi auto y con manos temblorosas logré encenderlo y salir de ahí a velocidades peligrosas. En el espejo retrovisor podía ver el hospital y juro que vi figuras en cada ventana observándome partir. No regresé por mis cosas, no llamé a mi supervisor, no esperé hasta la mañana. Simplemente conduje directo a mi casa y me encerré con todos los seguros puestos. Al día siguiente, llamé a mi supervisor y renuncié. Le dije que había tenido una emergencia familiar y que no podía completar la última noche del contrato. Me ofreció pagarme proporcionalmente por las 29 noches que había trabajado, pero rechacé el dinero. No quería nada que viniera de ese lugar. No quería ninguna conexión material con ese hospital y lo que habitaba en él. Mi supervisor pareció entender más de lo que dijo, como si otros guardias antes que yo hubieran hecho lo mismo. Han pasado 2 años desde esa experiencia, y no ha habido un solo día en que no piense en lo que viví en ese hospital. Busqué información sobre el lugar después de salir de ahí, y descubrí que tenía razón sobre todo. El hospital había sido cerrado después de que salieran a la luz denuncias de maltratos y muertes sospechosas. Hubo una investigación superficial. Algunos médicos fueron despedidos, pero nunca se procesó a nadie criminalmente. Los registros de pacientes fueron sellados. Las familias fueron silenciadas con acuerdos económicos, y el escándalo fue enterrado bajo capas de burocracia y corrupción. El hospital fue finalmente demolido 6 meses después de mi experiencia ahí. Leí que los trabajadores de demolición reportaron experiencias extrañas y varios renunciaron antes de completar el trabajo. El proyecto tuvo que cambiar de contratistas 3 veces antes de que finalmente lo terminaran. Ahora hay un estacionamiento en ese terreno, pero he escuchado que la gente evita estacionarse en ciertas áreas porque sus autos sufren problemas eléctricos inexplicables y porque sienten presencias observándolos. Si han llegado hasta el final de esta historia, quiero que sepan que cada palabra es verdad. No estoy buscando atención ni invento esto para asustarlos. Lo comparto porque necesito que otros sepan que hay trabajos que no valen ninguna cantidad de dinero. Hay lugares donde el sufrimiento humano ha sido tan intenso que deja una marca permanente en el tejido de la realidad. Y cuando entras a esos lugares, algo de ti se queda ahí y algo de ahí se viene contigo. Si les ofrecen un trabajo similar, si les dicen que solo tienen que vigilar un lugar abandonado por buen dinero, por favor, piénsenlo 2 veces. Investiguen la historia de ese lugar. Y si descubren que algo terrible pasó ahí, no importa cuánto necesiten el dinero, rechacen el trabajo. Antes de despedirme, quiero agradecerte por escuchar mi testimonio completo. Si esta historia te impactó tanto como a mí me marcó vivirla, te invito a que te suscribas al canal Nunca de Noche, donde compartimos experiencias reales de personas que han vivido lo inexplicable. Dale al botón de suscripción y activa las notificaciones,
porque hay muchas más historias que necesitan ser contadas, muchas más advertencias que deben ser escuchadas. Yo sobreviví esas 29 noches, pero una parte de mí se quedó para siempre en ese hospital. Todavía tengo pesadillas donde estoy de vuelta en esos pasillos oscuros. Todavía escucho voces susurrando mi nombre cuando estoy solo en la oscuridad. Todavía siento manos frías tocándome el hombro cuando no hay nadie cerca. Aprendí que algunos lugares no te dejan ir completamente y que algunas experiencias te cambian de maneras que ningún tiempo puede sanar. Pero también aprendí que contar la verdad, compartir lo que viví, es la única manera de encontrar algo de paz. Y espero que mi advertencia le sirva a alguien más para evitar cometer el mismo error que yo cometí. Nunca trabajen como vigilantes en un hospital abandonado. Nunca.